Estamos aquí todos reunidos para hablar de vampiros. ¡Ole! ¡Vampiros! Y me acompañan esta tarde, redoble de tambores. Creo que a lo mejor... Si ¿Más cerca? ¿Más? Sí. ¿Sí, más? Sí. Así. Lo puedes sacar si quieres. ¿Le puedo sacar, Sí. no? Me acompañan esta así. tarde, así mejor. Ole. Esto explica muchas cosas. Felicidad Martínez, que ha hecho un mogollón de cosas. Muchas. Lleva mucho tiempo... Hasta de vampiros. Hasta de vampiros. Hasta de vampiros y Ahora todo. lo voy a decir, pero de vampiros tiene 3 libros, ¿eh? Ojo, 3. Ni 1, ni 2, 3. Me ganas. Tiene una trilogía que se llama Hija de las Sombras, ¿verdad? Ujú. Hija de las Sombras es el primer volumen y luego el segundo es... todos tienen sombras en el subtítulo, ¿a que sí? Sí, sí, sí. Así. Porque es de vampiros. Ay. Y bueno, Felicidad Martínez, pues voy a decir lo de la frase esta cliché que no me gusta nada de no necesita presentación. Que es, pues... No, y si alguien no lo sabe, que me busque. Claro. Y ya está. tiene una página web estupenda. Pero sí, ha hecho muchas novelas muy importantes para el género y leedla, porque está muy bien. Soy terrible presentando gente, lo siento. Yo que quiero ir a lo de los vampiros rápido. Pues sí. Siéntese. Hemos venido a hablar de vampiros. Aquí hemos venido a hablar de vampiros, lo he avisado al principio. Y luego también me acompaña H.M. Zubieta, que es activista, jurista Y ¿cómo era la novelista. otra? Y novelista. Todo lista. Ista. Y publicó el último libro hace poco, ¿verdad? Rayo. En agosto de... En agosto. de Y este luego añito. también tiene un libro sobre vampiros, Específicamente porque esta es la sobre mierda de la que vampiros. venimos a hablar aquí hoy. Tengo un libro sobre vampiros porque como soy lesbiana, pues Vampiros. era necesario. Y luego ya vamos a entrar aquí al dar al tomate. Tengo una pregunta aquí. Ya les he avisado de que les iba a preguntar. ¿Qué opináis de esa gente que dice que los vampiros no pueden ser sexys? ¿Que los qué? Los vampiros no pueden ser sexys. Que los vampiros sexys empezaron con Edward Cullen y los brillos. ¿Pero qué me estás contando? Yo me preocupo por su... No sé, deberían a lo mejor ir al oculista, algunas de estas cosas. Y más allá de la broma, me preocupo también por su... Si se dedican a sentar cátedra sobre estas cosas sin tener ni idea de vampiros, ¿qué otras cosas dirán? Porque eso es de no haberse leído Drácula, no ver que literalmente Drácula es la seducción prohibida al prota o no, tal, me seduce, no conocer a Carmila, no saber ni el ABC del género. Sí, de hecho, precisamente la de Drácula es... Lo que tú estás viendo es la imagen sexualizada además, del extranjero que viene a follarse a todas nuestras mujeres a Inglaterra, ¿no? O sea, es tal cual, ¿vale? Si te das cuenta, es un montón de ingleses que se van en contra del otro porque en realidad se estaba follando a todas sus tal y como eso no lo podemos permitir que venga el extranjero a hacer estas cosas. Y más allá de todo lo que hay él tiene un harén, además, Sí. o sea, más Las tal no se puede esposas ser. de No, Drácula. es que vampiros son solo los señores con pelos en las manos. Sí. Las señoras esas ligeras de ropa con los colmillos no cuentan. Me ha confundido mucho lo del pelo en las manos porque te estabas haciendo así en la palma y digo, Tiene ¿qué pelos en la palma de las manos. Sí, En Drácula del libro de Por Bram eso Stoker digo, en tiene plan, pelos en la... Y aún así, Jonathan Harker le ponía. No quiero decir nada, ¿eh? No quiero decir nada. A ver, es que Sí, es Jonathan. literalmente es la sexualidad prohibida en el aspecto del que quieras hablar, ya sea en o no un extranjero cañón, ya sea en o no sexualidad queer, ya sea en sexualidad fuera del matrimonio. Los vampiros siempre han representado el atractivo, el allure de lo prohibido, de lo que no debería resultar seductor, pero sin embargo lo es. Sí, precisamente eso además, porque claro, muchas veces pensamos simplemente en la imagen, ¿no? Que la imagen que proyecte sea pues, es de ese tipo, pero al vampiro muchas veces de la literatura anterior solo le hace falta tener presencia, o sea, ni siquiera le hace falta ser maravillosamente guapo, guape, o sea, no lo necesita, desborda sexualidad y simplemente verlo
o verla, o sea, quieres, eso es así. Incluso el tipo de Nosferatu. Es que... Sí. Sí, sí. Es verdad que, además, a mí me parece que decir que un vampiro no es sexy solamente porque es un no muerto es lo que está diciendo Hachi, lo que estás diciendo tú también, de que estás ignorando, es decir, estás cogiendo solamente ciertos mitos de los que bebe el mito en sí del vampiro, solamente porque te estás quedando con los que a ti más te gustan. Y es eso, es innegable que hay un erotismo. Yo tengo la sensación de que en realidad va a sonar fatal, pero es un poco de incultura, es decir, no haber leído. A lo mejor te has quedado precisamente con lo que estábamos hablando antes de, ¿cómo se llama? Crepúsculo, ¿no? Y entonces parece que solo a partir de entonces existe el vampiro. No, perdona, ya venía de antes y de otros formatos. Yo creo que es una visión bastante... que más que a incultura, que sí, responde a un tipo de percepción de la cultura, pues como el que piense a lo mejor que las novelas de fantasía son solo violaciones a señoras yendo en caballo y con espadas. Es decir, es una percepción de lo que conforma un género absurdamente sesgada y con unas... ¿cómo se llaman las cosas estas que llevan los caballos, los burros? Eso, anteojeras. De mirar solamente hacia donde te interesa a ti, señor blanco cisetero, de no pararte ni 2 segundos a decir, hostia, Drácula era maricón que te cagas. Sí, innegable. Sí, sí. La crítica queer, postcolonialista y feminista de Drácula existe. Existe y los vampiros también. Igual que los vampiros. Todos los vampiros y luego todas las montañas de estudios críticos ahí al lado. Entonces, hablando de todo del mito del vampiro y de cómo... Porque yo creo que es importante entender eso, que viene de distintas fuentes, de que hay muchos vampiros que te pueden haber inspirado para escribir literatura de vampiros. ¿Cuáles son los que más os llaman? Los que dicen, este es mi vampiro. A mí, cuando yo era pequeña, la verdad es que los vampiros me daban mucho miedo. Yo durante muchísimo tiempo no podía ver nada de vampiros hasta que salió la película de Drácula de Bram Stoker, y a partir de ahí fue cuando empecé, que me acojoné entera en el cine, o sea, lo pasé fatal, pero dije, da igual, me encanta esto. Y a partir de entonces empecé a interesarme y una amiga mía me dijo, léete las crónicas vampíricas de Anne Rice. Y a mí hizo la cabeza un mundo. Luego salió la película y recuerdo que terminó la película y yo decía, no sé por qué, yo quiero saber más del Lestat que del otro. Y cuando empecé a leer todos los libros, además, claro, en ningún momento dice nada de bisexualidad, no dice nada de si es tal, pero a mí me pareció maravilloso, y además súper interesante, y es el donde más lo he visto, que me ha tocado en la patata de decir esto realmente es el rollo. Además me parecía súper lógico. Alguien que ha vivido, no sé, 100, 200, 1000 años, ¿no? Y dices, pues sí, la capacidad de poder interesarte las dos, porque eres más allá de un humano, eres algo más que eso, y que te pudiesen interesar las dos cosas. Claro, luego después descubres que 40 años después que eres bisexual, ¿no? Como en mi caso, y dices, pues sí, que resulta que iba de mi rollo. Pero en ese momento no en ningún momento lo nombran, pero a mí... Y de hecho, luego después cuando... La siguiente inspiración que yo tuve fue el juego de rol Vampiro la Mascarada. Que claro, cuando lo lees en la primera, no sé, la primera o segunda edición, la que yo tenía, te dice todos los referentes que tienen, y uno de los referentes precisamente era la de Crónicas Vampíricas de Anne Rice. Y estaba sacado de ahí, y los Toreador y tal son claramente los vampiros de Anne Rice. Y luego, claro, luego después tú ya en tus obras ya lo vas matizando y vas haciendo lo que tú te gusta. Pero esas dos, sobre todo, fueron lo que más. Yo, en mi caso, por un lado podemos hablar de las cuestiones que inspiraron los vampiros que yo he escrito, y por otro lado las cuestiones que a mí personalmente me resultan, me llaman más la atención, les tengo más cariño, me atraen más dentro de las distintas versiones, mitos, etcétera, como queréis llamarlo, del vampiro. Por un lado, por ejemplo, para los vampiros que yo creé en mi novela Tocar el cielo,
pues al final yo sí que hice eso, un poco el cherry picking, el elegir de los mitos vampíricos clásicos qué es lo que a mí me interesaba poner en mis vampiros y cuáles no. En este caso, pues es para una historia de fantasía urbana ambientada en Madrid en la actualidad, pues por ejemplo, pues son vampiros que son una familia de Rumanía y pues el sol les hace que se quemen muchísimo, pero al nivel de, bueno, pues me tengo que estar poniendo el protector solar de nivel 50 cada 20 minutos, ¿qué se le va a hacer? Le tienen alergia al ajo y a los demás vegetales de la misma familia Allium, no pueden tomar ajo, ni cebolla, ni puerros y tal, entonces hay escenas de grave tensión en las que, no me puedo tomar el salmorejo que me ha preparado mi padre, que está muy rico, porque me han convertido en vampiro. Gran drama, gran tragedia y gran alegato a favor de la tortilla con cebolla. Que es la versión superior de la tortilla, todos lo sabemos. Adiós. Y luego, aparte, por otro lado, tenemos, pues personalmente, yo le tengo un cariño infinito a la historia de Carmila. Una de mis versiones favoritas es la versión para radio que hizo la BBC, que tiene unas actuaciones de voz muy buenas, muy bonitas, y no es la versión totalmente íntegra, es una adaptación, claro, pero es una de mis versiones favoritas de la obra de Carmila. Creo que es algo muy interesante que se puede decir de estas obras, ahora que mencionas Carmila, de estas obras que tienen tanto tiempo, porque Carmila es incluso anterior a Drácula, que es algo que se menciona poco, es de Sheridan Le Fanu y es anterior a Drácula. Pero pasa con Carmila, eso, tiene más de 100 años, Drácula tiene otros tantos también, y son obras que a día de hoy se siguen leyendo y siguen siendo actuales. O sea, ahora mismo, no sé si conocéis la iniciativa. Hay una iniciativa que se llama Drácula Daily, en la que tú te suscribes a una lista de correo y te van mandando el capítulo de Drácula que toca para ese día, es decir, la carta, porque Drácula... Claro, es una novela epistolar. Claro. Entonces te van mandando al mail y te va llegando. Y a lo mejor tú estás a tus cosas y de repente, carta de Jonathan. Ay, a ver, y te lees a ver qué le ha pasado a Jonathan. Ah, míralo, ha llegado al castillo, no sé cuántos. Se está oliendo el pescado, que hay algo raro. Y ahora, por ejemplo, va en tiempo de la novela. Entonces empieza en marzo y acaba ahora en noviembre. Qué bueno. Le pregunté al director de la iniciativa, que se llama Matt Kirline, que es un señor que tiene un montón de iniciativas rarísimas, entre ellas un museo de objetos perdidos. Le pregunté más o menos cuánta gente había inscrita. Me dijo que había, al principio, cuando empezó este año, había 240.000 personas leyendo la novela. O sea, 240.000 personas a la vez leyendo, comentando, haciendo memes de una novela que tiene más de 100 años. Ahora, como ya ha llegado a la parte del final, que ya está la cosa moviéndose y llegan los capítulos son larguísimos, la gente se ha bajado y entonces ahora solamente hay 220.000. Bueno, vaya por Dios. Qué drama. En internet se refieren a este fenómeno como el book club más grande del mundo. ¿Qué hay en los libros de vampiros para que sean así magnéticos y así de eternos, como los vampiros? Esto es que además me está haciendo mucha gracia porque cada X tiempo siempre hay alguien diciendo ya no hay nada más que escribir de vampiros o ya no hay nada. Y yo pensaba, tonto, o sea, ¿qué me estás contando? Siempre, o sea, si me estás diciendo es que no sabía lo de la iniciativa esta, pero es que no me extraña nada. O sea, va a ser cíclico, siempre va a volver. Es verdad que habrá altos y habrá bajos, ¿no? Pero siempre va a haber un fondo ahí de gente leyendo y creo que no va a terminar nunca porque es demasiado atractivo, es un tema demasiado atractivo. El tema además de la inmortalidad también, el cómo se trata esa inmortalidad y además que crees que no, pero realmente hay formas de diferenciar distintos vampiros, ¿vale? Porque todo el mundo piensa siempre va a ser lo mismo, entonces yo pensando, pues es que es tener poca imaginación porque en realidad puede haber miles de cambios. Realmente yo he leído mogollón de novelas de vampiros y cada vampiro era totalmente distinto, ¿vale? Los míos, por ejemplo, lo que estaba comentando, los míos, por ejemplo, no les importa nada lo de la luz del sol porque en el Drácula decía que salvo que estuviese a las 12 de mediodía con el al punto y tal, el resto, bueno, era un poquito más débil.
pero no le afectaba para nada. Y entonces, y no es lo mío lo único, hay realmente muchos más. Yo creo que el tema da para mucho y además sobre muchos temas. Creo que da para muchos más temas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo uno de los motivos por los que decidí meter vampiros, decidí hacer una novela de vampiros, es precisamente por el juego que te dan, por las posibilidades que tienes. Puedes, efectivamente eso, tienes muchas fuentes de las cuales poder inspirarte, poder tomar pues este rasgo, me gustaría incluirlo, narrativamente me sirve para X función. Y es muy divertido escribir vampiros, es muy divertido. Hay muchísimos tipos de vampiros que puedes escribir. Puedes escribir vampiros que se pueden hacer selfies. Porque claro, el problema de que los vampiros no se pueden mirar en los espejos es por la plata, pero las cámaras de móvil no tienen ningún problema para eso, entonces se pueden hacer selfies perfectamente y se hacen selfies con filtros de Instagram de colmillitos de vampiros y se los ponen de perfil de WhatsApp. Puedes escribir esos vampiros y también puedes escribir vampiresas seductoras que te quieren matar y te quieren drenar y dejar seco como una pasa, que es algo maravilloso y que ojalá me pasara. Sí, pero además... Y puedes ambientarlo donde quieras, en realidad. Claro, porque puedes ir al pasado, una libertad presente, muy futuro, grande. imaginarte cómo serían en el futuro. Es que realmente da para muchísimo. Hablando de ambientarlo en el futuro, tú ya tienes una novela ambientada con vampiros en el presente, H, pero en general, ¿qué creéis que pueden dar los vampiros sobre la sociedad ahora? ¿Cómo podemos utilizar un mito como el del vampiro, que tiene tantísimos años, que está presente en tantísimas culturas desde hace, yo qué sé, desde la Edad Media incluso, que incluso la creencia de vampiros sigue estando presente en sociedades como la rumana, donde se sigue enterrando a las personas con cabezas de ajo, con espinas de rosa para ahuyentar a los vampiros y todo esto? ¿Qué podemos sacar del vampiro para hablar de nosotros, de la sociedad ahora? Pues mira, yo por ejemplo, en el caso de mis vampiros, que como dices están ambientados en la actualidad, yo sí que utilizo todo lo que se supone que simboliza el vampiro y ha simbolizado desde el principio, lo prohibido, lo queer, lo que se sale de la normatividad en una medida u otra. Simboliza eso y además, en mi caso, yo decido también explicitarlo. Son una familia de vampiros queer, poliamorosa, etcétera, etcétera. Y es algo que me permite al mismo tiempo hablar en los dos planos, en el plano del simbolismo que tiene el vampiro y en el plano de la realidad de, pues mira, es una familia de inmigrantes que ha venido a Madrid y que, pues por ejemplo, tienen que lidiar con el tío de la protagonista, que es un facha y no para de decirles racistadas. Y en ese sentido, yo creo que tanto para hablar en historias ambientadas en una actualidad como en un futuro, como no tiene por qué ser en términos temporales actual, se pueden hablar de cosas perfectamente actuales sin necesidad de que la línea temporal de la novela coincida con la nuestra. Yo creo que, por un lado, a través de ese simbolismo es una herramienta muy poderosa para materializar de lo que estás hablando. Y por otro lado, pues eso, no solamente es el simbolismo con lo que puedes jugar, sino con la materialización de todas esas cuestiones, traerlas al primer plano de la novela y decir, sí, estoy simbolizando esto, pero al mismo tiempo también te lo estoy poniendo delante y te estoy haciendo asumir, te estoy diciendo, mira, así es como sería si una chavala de 16 años se encontrase con que hay un clan de vampiros viviendo a escondidas en una casa abandonada de la calle Serrano de Madrid. Sí, bueno, yo, por ejemplo, en mi caso... claro, la mía está ambientada en el pasado, cuando unos años antes de la Revolución Francesa. Y sí que lo utilicé precisamente para hablar de todo lo malo que había antes y que tú te des cuenta de lo bien que estás ahora y que podrías estar mejor. En realidad es la lucha de esta chica que se encuentra en una situación en la que todos, por ser mujer, por tener una serie de cosas, le están obligando. Y a mí
al principio ella dice, pues ser vampiro parece que va a ser el poder que yo necesito, y a lo mejor te das cuenta de que no, que estás en una sociedad que crees que está más avanzada y a lo mejor te está oprimiendo. En este caso yo lo que quería era mostrar cómo era, para que te des cuenta de cómo estamos y hacia dónde tenemos que llegar, ¿vale? Y luego te meto, pues, vampiros así y tal, luego ya hay más cosas, hay salseo, sin salseo no vamos a ninguna parte, ¿vale? Y claro, en mi caso, por ejemplo, como también soy escritora de ciencia ficción, a mí que me encanta especular sobre sociedades, ¿no? Y entonces ahí ya creo una sociedad y digo, a ver, esta que supuestamente tendría que ser una sociedad idílica, yo además soy de las que piensa que la sociedad idílica es imposible, o por lo menos mientras seamos humanos va a ser imposible hacerlo. Entonces es como esto que supuestamente que es idílico, pues tiene sus puntos negros y oscuros. Entonces a mí, en este caso, esta novela mía es mucho más oscura. Tienes que tener una fuerza mental real, o sea, si estáis de pre no la leáis, perdón, o sea, en serio. Porque es muy dura, pero está planteada para eso, para que esa dureza, en plan terror, que sea terrorífica, ¿no? Que te haga ver cómo estamos. Entonces, ¿vosotros tenéis un punto de vista del vampiro desde la oscuridad, desde esto que se dice siempre como desde la bestia y como esta especie de aura de decadencia que se le suele poner al vampiro, o tiráis por otros derroteros? A mí me gusta que sea variado, porque pienso que de la misma forma que humanos hay muchos y hay de muchos tipos, considero que los vampiros, que al fin y al cabo, aunque es verdad que en mi caso salen de una raíz que no es humana, los que están en esta novela son humanos, nacieron, o sea, empezaron como humanos, pues claro, arrastran todos los defectos que tienen los humanos y por tanto hay de todo. Está pues desde el típico, va avanzando según por las partes, y la primera es el típico psicópata, ¿no? Y además tienes la primera escena típica que sale, la chica se encuentra con el chico y parece que el chico va a ser maravilloso y resulta que el chico es un psicópata, es un vampiro, es un psicópata y se la quiere cargar. Punto. O sea, no hay más tutía. La quiere hacer hamburguesas. Sí, así, tal cual, ¿no? O sea, y ella es maravillosa y seguro que es guapísima y todo lo que tú quieras, pero da igual, te quiero matar. O sea, punto. Entonces, pero vas encontrando distintos, pues igual que los humanos. A mí, pues sí que es verdad que dependiendo de la época te gustan cosas un poco más oscuras, pero hay veces que te gustan cosas un poco más esperanzadoras, ¿no? Más tal. Entonces yo creo que en mi caso es si puedo meter todo mejor. Yo en el caso de mis vampiros de Tocar el cielo, todo lo contrario, representan la libertad y la esperanza en la novela, representan la posibilidad que tiene la protagonista, Noa, que es una chavala que va en silla de ruedas porque ha perdido las piernas en un accidente de coche, y se encuentra con que vive un clan de vampiros en medio de Madrid. Y dice, hostias, vosotros sois vampiros, os podéis transformar en murciélagos y podéis volar. ¿Me podéis, por favor, convertir en vampiro a mí también? Y le dicen, sí, vale, vas a tener que... Esto no es tan sencillo, pero ok, vale, podemos hablar de ello. Y efectivamente representan la posibilidad de una independencia que va ligada, pues eso, a la adolescencia, alcanzar la madurez de la protagonista, etcétera, encontrar un interés amoroso en una de las chavalinas de la familia de vampiros, pero representan fundamentalmente cosas positivas, cosas ligadas a la libertad y a la independencia, que en ese sentido van muy ligadas también a la libertad queer y al poder vivir tu propia vida fuera de lo que pues podría a lo mejor venir a ser la hipervigilancia, la infantilización que se tiene sobre niñas y sobre adolescentes, sobre todo... Sobre niñas no se puede hacer infantilización porque son niñas, que se hace sobre adolescentes y sobre mujeres discapacitadas. Entonces, en ese sentido, no es algo, esto sí que es algo que yo, en términos de documentación y en términos de informarme y tenerlo muy en cuenta a la hora de escribir, no quise para nada, quise evitar
caer en el hecho de, vale, pues hacerte vampiro cura tu discapacidad, sino es una cuestión que te puede, en este caso, tiene un valor simbólico muy fuerte, te puede ayudar con ciertas cuestiones, pero a ver, cuando Noah, la protagonista, se convierte en vampiro, se convierte en murciélago, a Noah le faltan las piernas y al vampiro, al murciélaguito, también le faltan las patitas y también tiene que lidiar con problemas relacionados con eso cuando está en su forma de murciélago. No es una cura mágica, es, pues en este sentido, una herramienta más. No sé, es que resulta curioso además porque cuando lo que estabas comentando estaba pensando además en todas las de novelas de vampiros que he leído y es curioso porque la de los últimos 20 años menos, sí que es verdad que he visto más historias de vampiros centradas en el mundo adolescente que no las anteriores que había leído. Y siempre, por ejemplo, había una de Yolanda Camacho que también me gusta mucho, que es la de Todos los vampiros tienen colmillos, creo que se titula, que también habla de lo mismo. En realidad te está ayudando en tu etapa adolescente. Y claro, yo pienso, por ejemplo, cuando yo lo leí los primeros, vale, no era un adolescente ya, yo iba a la universidad, pero en el fondo pues tampoco había tenido muchas relaciones sociales y tal. Y sí que te sirven un poco para ver que hay algo más, que hay esperanza, ¿no? Que hay veces que cuando somos muy, muy retraídos darte cuenta también de esas cosas. Y ya te digo, sí que es verdad que en estos últimos tiempos me he dado cuenta que hay mucho centrado en el mundo adolescente y en realidad como una ayuda. A veces sí, otras veces no, porque ha habido otros que yo he leído que digo, no niña, por aquí no va el asunto. Bandera roja. Es que muchas veces también, tanto como adolescentes, como jóvenes adultos o en cualquier etapa de nuestra vida, donde hemos encontrado comunidad y donde hemos encontrado libertad y posibilidad de ser quienes realmente éramos, es en los márgenes de la sociedad, en todo aquello que se ha demonizado y se ha tratado de negativo. Y en este caso, pues los vampiros para mí son una analogía muy buena. Esa liminalidad del vampiro, ¿verdad? Es soy un no muerto, no estoy vivo, pero tampoco estoy muerto exactamente. Y vivo como en el margen, claro. Sí. Soy la bestia y soy un humano al mismo tiempo y me quieres pero me odias, o me deseas pero me odias y no me entiendes pero quieres ser como yo. Yo creo que eso es parte de la clave de los seductores que del magnetismo que tiene el mito del vampiro en general. Y bueno, nosotros podemos seguir dando la chapa con vampiros un montón de tiempo, pero si alguien tiene una pregunta o un comentario o quiere compartir algún referente de vampiros, levantad la mano, que es bienvenido, ¿vale? Nadie me lo ha preguntado porque no me lo he preguntado a mí misma, pero mi mayor referente de vampiros es El vampiro vegetariano, que es un libro que me mandaron cuando tenía 7 años, en el que había 2 niños que estaban muy preocupados porque creían que tenían un vecino vampiro que guardaba sangre en botellas de cristal en la nevera y luego resultaba que era zumo de tomate porque el vampiro había decidido ser vegetariano. ¡Oh, Dios! A mí esto me ha recordado a los libros del pequeño vampiro. Sí. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Me ha venido el flashback de recuerdos. Qué bonito. Los libros y la peli. Y la película, por favor, qué joya. Bueno, yo de todas formas, a ver, una cosa que es que ahora precisamente que estamos hablando de la alimentación de los vampiros, que además, no sé, ¿alguien aquí ha visto, que supongo que sí, habéis visto la película de Entrevista con el vampiro, ¿no? Uh-huh. En el momento en el que Lestat convierte a Luis, aparte de ser muy gay y todo esto, o sea, ahí le está chupando algo más que el cuello, o sea... Ahí yo cuando veo además esas escenas siempre pienso que están quitándoles la esencia vital, están tal, que recuerdan un poco como los incubos y los sucubos, ¿no? Están muy ligados. Están muy ligados a ello. Y sí que es verdad que cuando aparece lo de, no, es que ahora ya no vamos a beber sangre y cosas así, dices, se puede, pero es otra cosa ya. Hombre, nos hemos evitado deliberadamente, nos hemos alejado del tema de Crepúsculo, pero hay que hablar, yo creo, de que en Crepúsculo los vampiros también son específicamente una metáfora
en este caso de temas sexuales, pero vistos desde el punto de vista de una autora mormona que se tienen que casar antes de, O sea, de acostarse. es que me pongo muy mala. Me gustan las blusas kakis. Sí, que representa la sexualidad que no es aceptable porque, en este caso, porque está fuera del matrimonio. Y no, es que si te convierto en vampiro te voy a quitar el alma, y eso es muy importante por algún motivo. Sí, a ver, a mí me pareció terrible, no es por nada. Es muy terrible, es muy terrible. Es terrible sobre todo porque ves el gran éxito que tuvo, ¿no? Y que mucha gente lo leyó. Yo tengo una amiga además que es súper fan y además no veía eso que estamos diciendo ahora mismo. No lo veía. Yo decía, pero a ver, ¿no te das cuenta lo chungo de esto? Y lo que están aprendiendo quienes están leyendo esto es que eso es lo correcto, lo otro es lo incorrecto, ¿no? Y además, joder, estábamos hablando precisamente de la libertad que puede llegar a representar el vampiro, y que alguien haya cogido esa herramienta para conseguir justo lo contrario, a mí la verdad es que lo pasé muy mal. Pero eso es justo lo que estaba haciendo Bram Stoker al representar a Drácula. Al final es la realmente vertiente, está la gente vuelve que... mucho a sus raíces. Exacto. Es que está por un lado la gente que dice que coge el vampiro para subvertir tropos, para hacer una crítica, para tal, y luego está la gente que coge el vampiro para decir, esto es lo malo, no seas como esto. Exacto. Pero además, ¿cómo se llama ahora mismo la autora de Crepúsculo? Dios mío, me quedo en blanco. Stephanie Meyer, eso. Me salía la de 50 sombras, que sabéis que... Bueno, ¿sabéis? No, lo digo porque sabéis todos que 50 sombras es un fanfic de Crepúsculo, sí. con los nombres cambiados, literalmente. Sí, no. Que no solamente utiliza el tema del vampiro como cuestión negativa, sino que cuando lo utiliza en el sentido positivo, cuando lo utiliza en un sentido aspiracional de mira qué fuertes y qué guapos son, lo utiliza además en un sentido aspiracional específicamente muy racista, son ultra blancos. Creo que la autora, de hecho, vetó que apareciesen actores racializados en las películas si no representaban personajes que fueran villanos, y responde muchísimo a los cánones ideológicos mormones, en ese sentido de esta es la perfección, el ideal blanco máximo divino al que debes aspirar. Así es como te haría Dios a su imagen y semejanza. Sí, de hecho ahora hace poco vi el tráiler de la nueva serie, de la serie que van a sacar, de Entrevista con el vampiro, y cuando vi los personajes dije, hostia, qué guay. Sí, que es además, sí, creo que se van a hacer explícitamente gay, la relación, ¿no? Y yo estaba viendo y dije, esto es maravilloso, yo tengo que ver esto. Sí. Y además eso, el casting mucho más racializado. Sí. No, y además lo que dice, más explícito, que exacto, también, vamos. Pero ¿qué es eso? Es otra cara. Como ahora la señora ya no está. Y ahora ya podemos escribir fanfic sin temer que venga por nosotros. Perdón. Entonces, siguiendo con... Pues sí, voy. Siguiendo con todo este tema del vampiro y lo prohibido y todo están los autores que sí y los que no. O sea, los vampiros bien, los vampiros mal. O sea, los vampiros o eso, esta gente que es voy a seguir retorciendo, voy a reconducirme a mí misma, que me he perdido. Perdón. Yo creo que es muy interesante en el mito del vampiro esta especie de esfuerzo siempre que hay por voy a construir mi propio vampiro como si fuera mi Mr. Potato. Yo, haciendo eso me lo paso súper bien con tocar el cielo también. Es muy divertido, yo entiendo la piel. Pero yo sinceramente he hecho en falta que se cojan cosas debajo del saco, ¿sabes? Porque hay muchísimas tradiciones distintas del mito de los vampiros y hay muchas cosas que nos están resacando. Por ejemplo, de toda la relación con los incubos y los sucubos me parece muy interesante y es de estas cosas que creo que habría que reflotar.
¿Qué echáis de menos en falta últimamente? ¿Qué veis poco y queréis ver más en todo el tema este de los vampiros? Hombre, a ver, yo precisamente lo que estás comentando, ¿no? Porque al final siempre se parte del potato Drácula, ¿no? A partir de Drácula y nada más existe. Cuando empiezas a investigar, ¿no? Te das cuenta de que realmente el mito tal cual lo conocemos efectivamente no estaba, pero sí que había criaturas similares. De hecho, en mi caso son las Keres griegas en las que me baso, ¿no? Pero es que hay más a lo largo de todo el mundo. Es verdad que lo que entra aquí es el vampir, que es de origen rumano, es el que se extiende, ¿no? el que se hace famoso, pero realmente hay muchísimos más, y en África y en Asia. Y entonces a mí me gustaría ver esos, o sea, que realmente se cogiesen esos y que se viese ese tipo de vampiro y cómo juegan con ellos y cómo llegan ahora a este mundo normal, o sea, a este mundo actual. A mí me gustaría más ese juego, ¿vale? Luego que me meta salseo, ¿vale? Pero que en realidad que se juegue un poquillo más, a no jugar siempre con lo mismo. Que ojo, y como dice, me lo paso estupendamente. Pero sí que me gustaría ver algo diferente, de un origen distinto. Mira, a mí eso me gustaría mucho verlo de parte de gente de esas propias culturas, sí. que jugasen con ese acervo cultural, sí. Que les es propio, que tienen sus propias leyendas y que tienen sus movidas y que utilizasen ese folclore, porque siempre, al fin y al cabo, los acercamientos que hacemos a estas cuestiones pues siempre son mucho más, siempre tienen mucho más sentido, siempre son mucho más, llevan a lugares mucho más interesantes cuando realmente es algo que ha calado en términos de leyendas, en términos de folclore, en términos de culturales en general, en lo que tú has mamado. En ese sentido, me gustaría mucho ver esta clase de cuestiones y verlo mucho más. Y sí, yo a lo mejor rompo una lanza eso a favor del vampiro Mr. Potato, pero porque a mí, ya te digo, me lo pasé muy bien. También metí algunas cosas que a lo mejor no son lo que normalmente se suele ver en historias de vampiros, o sí, realmente no voy a pretender aquí haberme leído todas las historias de vampiros habidas y por haber, lo siento. Las hay, pero, por ejemplo, sí que pues quise poner cosas. En este caso, los enemigos, los villanos, por así decirlo, de la historia, los antagonistas, no son los vampiros, son los cazadores de vampiros. La historia se nos cuenta desde el punto de vista emocional de la familia de los vampiros y la chavala que entra a formar parte de esa familia de vampiros y las amenazas que suponen para ellos los cazadores de vampiros que hay a lo largo de Madrid y de otros lugares. También toca temas, pues por ejemplo, habla dentro del mito del vampiro rumano, pues está también el dampir, que es el medio vampiro, entonces juega un poco con temas que dice, vale, no voy a meterme en temas de ciencia ni de genética, aquí cogemos y decimos, mira, no sabemos cómo funciona, es magia, esto no es ciencia ficción, es fantasía, pero la protagonista, pues eso, es medio vampiro, hay otros personajes que también son medio vampiros y que eso les aporta narrativamente, pues les da unas ciertas habilidades, etcétera. Y no sé, a mí me gusta mucho divertirme con estas cosas, con el Mr. Potato o con el escoger las cosas que a mí narrativamente me vienen bien. Yo creo que está bien hacer el Mr. Potato, o sea, a tope con el Mr. Potato, pero es eso, o sea, ponle un cuerno de unicornio también. Por ejemplo. Pues añádele un algo más. Eso a mí, por ejemplo, el elemento además que uno de los elementos que yo metí precisamente era que estaba un poquito harta de que normalmente lo que estamos acostumbrados a ver es que ser hombre lobo es lo peor, que en realidad te están diciendo ser mujer y que tengas la menstruación es lo peor, es lo que te está diciendo, y luego tenemos el vampiro que se transforma y son 2 segundos, de repente ya soy vampiro, he bebido la sangre y ya tal. Y yo dije, ¿y por qué? Vamos a poner algún elemento en el que sea tan horroroso la transformación, sea tan horrible como lo otro. Y realmente, en mi caso, era que la transformación tarda 9 meses, un parto, en realidad, y que todo tu interior va cambiando, todos tus sentidos
tienes que aprender a controlarlos, vuelves a nacer de nuevo y tienes que aprender, ¿no? Y a mí eso es una cosa que no veo. Veo que parece que está muy bien que el vampiro sea algo como muy romántico, muy guay, pero nunca tiene pegas en ese sentido, ¿no? Lo comparas con otras criaturas que realmente dicen, es que tengo que matar humanos. Pues no tiene por qué, ¿vale? O sea, no tiene por qué. Si eres un glotón, puede, pero ya está, pero no tiene por qué. O sea, hay mecanismos en los que realmente no necesitas matar a nadie. O sea, que... Sí. A mí esto que has comentado de lo del hombre lobo versus el vampiro, a mí me ha recordado una cosa de lo que estaba antes comentando de Stephanie Meyer, que es que claramente el hombre lobo, no solo simbólicamente, sino explícitamente en el texto, es el hombre racializado. Son nativos americanos en este caso, pero son explícitamente el hombre blanco versus el nativo americano, el hombre racializado. ¿Y quién es el guay? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el que gana al final? ¿Quién es el que es perfecto y hombre de hielo y tal? ¿Y quién es el que es salvaje y feroz y no puede controlar sus impulsos, pero el otro sí? Es decir, ahí hay cuestiones que, si recurrimos a estos mitos, debemos siempre plantearnos qué es lo que realmente estamos representando en nuestras obras y de dónde vienen para, pues, decir, vale, pues esto me quedo con ello y esto, pues lo siento, pero no es algo que me interese perpetuar. No sé si queréis añadir algo desde el público, alguna... Ruegos, preguntas, lanzamiento de tomates. Así. Un segundo. Yo quería preguntaros, por ejemplo, ¿por qué opináis por lo de la suprema educación de los vampiros y lo de que no puedan traspasar umbrales o sí? ¿O cómo lo veis vosotros? Vaya. Yo creo que tiene mucho que ver con esto que hemos hablado de el hombre blanco, la educación, civilización europea llevada, en este caso, a exageración, a extremos, y que, pues eso, tiene un sentido simbólico y un significado que viene de ahí, sin duda. Que puedes jugar con ello y hacer cosas divertidísimas, por supuesto. Sí, no, que estoy de acuerdo, o sea... por ahí. Ahí, más manitas. Hola, mira, yo os quería preguntar sobre vuestra opinión, si lo habéis leído, de Guía de lectura para matar vampiros. Ah, pues no. De Grady Hendrix. Yo no lo he leído tampoco, lo siento muchísimo. Hay que apuntarlo. Bueno, yo os ¿O no confirmo lo apuntamos? que Entrevista con el vampiro en la serie sí que es abiertamente. Ya me he visto los primeros, así que está confirmado, ¿vale? Bien. Que de hecho para mí es bastante importante esto porque Anne Rice, dentro de todo el mundo que ha creado, aunque no hacía nada abiertamente, sí lo hacía en la sombra, con todos sus personajes, ¿vale? Y algo que decíais antes de la alimentación, un claro ejemplo es True Blood, que no sé si habéis leído la saga, que a mí me parece magnífico porque es el momento de el vampiro saliendo a la luz y decidiendo, me quedo con mi humanidad y bebo sangre embotellada o no me quedo con ella y me alimento de humanos. Entonces, opinión sobre eso, por ejemplo. Así. A ver, es que yo la veo muy claramente. O sea, es que la diferencia entre los dos que has puesto es que es brutalísima. O sea, no tiene nada que ver. Que, ojo, yo, por ejemplo, como digo, para mí fue un gran descubrimiento en su momento lo de Anne Rice, aunque no lo llamase como tal, pero comparo con el otro y a mí me parece muchísimo mejor. Y los temas que trata, en realidad, son mucho más cercanos a la actualidad, son mucho más importantes, entre comillas, que los que trataba Anne Rice en sus novelas. Y de hecho, yo las recomiendo. Si no queréis leer las novelas de True Blood, pues ved la serie por lo menos, porque todo lo que hay ahí, lo que se muestra ahí, es que yo creo que aporta bastante. Yo de True Blood solamente he visto la serie, no me he leído las novelas. Y evidentemente responden a dos cuestiones totalmente distintas y en ese sentido pues también recogen mucho del mito
ultra sexy seductor de los vampiros, y en este caso pues lo utilizan como buah, mirad qué sexys, gente acostándose y mordiéndose al mismo tiempo. Muy mola. Sí. Hombre, sí que es verdad, sí, voy a comentar una cosa. Tanto como en vampiros como en series normal parece que solamente hay un sexo posible, que es el sexo salvaje. Estoy un poquito harta también, ¿no? Porque además tenemos unos vampiros que son capaces de sentir todo y tú dices, a ver, gente que con una caricia tendrían que sentir la hostia, pero no, tiene que ser todo eso así, pero así, contra la pared, y hacemos agujeros, porque si no, no es sexo, ¿no? Y entonces, a mí sí que me gustaría que se viese otras cosas también, aparte de eso, porque parece que el único sexo posible es ese, y yo preferiría que se mostrase otro que fuese más personal, ¿no? Más de tocarse, más de ser más íntimo, porque, jolín, sí, ya digo, si son hipersensibles, pues más que eso no... Mira, esto ocurre incluso en los de Crepúsculo. Es canon que hay, no sé cuál de las parejas de vampiros, creo que era, que tienen que estarse construyendo casas nuevas porque las derrumban a base de follar. Sí, es que es exageradísimo. Sí, pero es que además para mí lo que transmite es que solo vas a poder disfrutar de ese tipo de sexo si es así, no, rompiéndolo todo. Dices, a ver, no, que todo es caro. Más preguntitas. Bueno, yo primero, disculpadme si habéis hablado de esto porque he llegado un poco tarde a la charla, ¿vale? Pero hablando precisamente de lo que estabais comentando ahora del sexo, yo tengo la sensación de que el mito del vampiro ha evolucionado más que el de la vampira, por así decirlo, que todavía nos queda un poco de verlo todo, pues siempre sigue muy presente ese tropo, ¿no? De la vampiresa sexy, seductora, mientras que el vampiro, que también tiene su parte sexy, está como más civilizado, es más sofisticado. Entonces, no sé qué opináis de esto. Sí, porque yo creo que además ahora mismo, si hago retrospectiva precisamente de esos personajes femeninos de los que hablas, vampiras, quiero decir, las presenta de una manera que, lo siento mucho, parece que zorronas, ¿no? O sea, como disfrutas del sexo, entonces es que... ¿Sabes? O por lo menos es como lo veo. Me gustaría que se viese de otra manera también. O sea, por fin, algo así por el estilo, porque no lo veo. Parece como es todo demasiado desde el punto de vista masculino, en realidad. Y las vampiresas que aparecen realmente están hechas todavía desde un punto de vista masculino. Pues mira, yo tengo un punto de vista un poco diferente, en el sentido de que los vampiros que yo he escrito... de hecho tienen una conversación muy chula sobre consentimiento y sobre que no hace falta presionar a nadie para acostarse, entre dos chavalas de 16 años que son vampiras, pero una cosa que me queda pendiente, es que tú molas. Una cosa que me queda pendiente en el haber es precisamente escribir una vampiresa zorrona y extremadamente lesbiana, y desde el punto de vista más lésbico posible y lo más zorrona posible. Tengo muchas ganas de escribir eso. Por favor, H. Sí. Nunca te he pedido nada. Sí. Es muy grande. Bueno, ¿tenemos más preguntas? Los tenemos, que ya no nos dejan ya. No, ya nos dejan más preguntas. Recordaos que tanto Felicidad como H van a estar en el Filmódromo ahora mismo. Así que si queréis tener la oportunidad de que una de estas dos personas tan increíbles os firmen los libros de vampiros, es que voy corriendo. Podemos firmar libros de vampiros, podemos firmar partes del cuerpo. ¿Hay otros libros? Hay de todo. Uy, perdón. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias.